Saludos, mi nombre es Moisés, regreso con un nuevo video para hablar sobre este ejercicio, este libro de la asignatura de diseño de dibujo inicial. Ya estamos en el segundo parcial del tercer cuatrimestre del año 2021. Y para hacer este dibujo voy a trabajar con comando círculo, línea, y voy a trabajar con comando de instrucción, y etcétera. Para empezar, voy a dibujar una línea de 80. Aquí tenemos un círculo de radio 20 y un círculo de diámetro 20. Okay. Aquí 60 y 30. Y voy a activar la vista derecha. Sí. Ahora voy a digitar línea. Okay. De aquí hacia abajo voy a digitar 80. Okay. Bien. Tenemos los círculos que están arriba. Voy a digitarse para el círculo de un radio de 20. Y aquí también me un círculo que tiene un radio de 10 para el diámetro de 20. Y aquí tenemos un radio de 30 para el diámetro de 60. Y aquí tenemos un radio de 16 porque su diámetro es 60 y 30. Ahora voy a digitar una línea hacia la tangente de este círculo hasta ese círculo. Por eso voy a hacer shift de derecha y un píxel de tangente y un píxel aquí. Y control shift también y tangente de nuevo y un píxel aquí. Ahora voy a quitar eso, suprimir, y voy a utilizar la opción simetría. Un píxel de esto y enter. Voy a poner un clic aquí arriba y un clic aquí abajo y enter. Ahora voy a digitar una línea que sea desde aquí de 60. Voy a diseñar línea desde aquí hacia abajo y voy a digitar 60. Okay. Voy a colocar en el extremo aquí. En el extremo aquí. Y enter. Voy a suprimir esto. Y voy a utilizar la opción arreglar. Okay. Arreglar. Voy a seleccionar ese como cilindro. Y sobre. Okay. Y enter. Ahora voy a utilizar la opción recalcar. Voy a seleccionar eso. Y enter. Ahora voy a utilizar la opción isometría S. Ok. En este caso no voy a utilizar extrusión, pero voy a utilizar esta opción. Y voy a seleccionar aquí voy a hacer aquí una licencia vertical. Y también voy a seleccionar esto. Voy a hacer aquí una licencia de 15. Okay. Y la parte inferior, un poco aquí, una distancia de 50. Y enter. Ahora voy a utilizar su desplazo, pero antes voy a aumentar la pista. Okay. Y enter. Voy a utilizar la opción desplaza. Hacer un clic aquí y enter. Voy a poner la mentalidad y voy a ponerlo aquí y enter. Ok. Y ahora voy a diseñar la vista. Ok. Ahora para eliminar las partes que no necesitamos,
va a utilizar la opción órbita. La opción órbita va a ponerlo aquí, así, y ahora y va a seleccionar hacia abajo, hacia la va a seleccionar va a seleccionar desde aquí hacia aquí y va a eliminar. Y ahora se puede regresar aquí sin problema. Bien, ahora va a utilizar la opción o el comando unión y va a seleccionar las tres partes a la una. Bien, ahora la unión está correcta. Ok, ahora va a utilizar la vista top o la vista superior. Va a dibujar un rectángulo de 25 a 60 y vas a ver siguiente. Va a poner un cualquier lugar, va a editar 25,60 como aquí. Ahora voy a cambiar la vista isométrica S. Ahora voy a utilizar la opción de instrucción, va a poner un clic ahí y enter, y hacia arriba va a poner una distancia de 45. Okay. Y ahora voy a necesitar una línea en la parte superior, una línea aquí en la parte superior, y voy a necesitar poner una línea aquí y aquí también, y ahora voy a necesitar la opción desplaza para seleccionar esto y enter. Voy a buscar esto como referencia y voy a ponerlo aquí. Okay. En la línea que dibujamos de aquí hacia aquí y voy a quitar estas dos líneas aquí. Ahora voy a utilizar la diferencia, voy a seleccionar el grande sólido y el segundo sólido y aquí está nuestro gráfico. Si quieres verlo en una vista conceptual y puedes verlo así. Aquí está nuestro gráfico. ¿Quieres verlo? Ok, todo está perfecto. Entonces, muchas gracias por ver este video. Gracias.